ahora, ¿no? Bueno. Arratsalde-on guztioi, damos comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 12 de junio. Habiendo quórum suficiente, pasamos al primer orden del punto del día, que es la aprobación del acto de la sesión celebrada el día 13 de marzo de 2018. ¿Alguna objeción al respecto? Bueno, pues hemos aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, aprobación de la firma del convenio de servicio de ayuda a domicilio entre el Ayuntamiento de la Sarteoria y la Diputación Foral de Guipúzcoa para los años 2018-2019. Han recibido ustedes la información correspondiente en la Comisión de Servicios Sociales. ¿Quieren algún tipo de aclaración? ¿Alguna duda? Paso entonces a dar lectura del dictamen de la comisión, que dice así. Tras el oportuno debate y aclaración de las cuestiones planteadas, se procede a la votación de la propuesta, produciéndose el siguiente resultado. 9 votos a favor, 7 del Partido Socialista y 2 de AJPNV, y 5 abstenciones, 2 de H. Bildu y 3 de Aldu La Sarteoria puede. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 6 abstenciones queda aprobado el convenio de servicio de ayuda domiciliaria entre el Ayuntamiento de la Sarteoria y la Diputación. Si alguna formación quiere hacer explicación de voto, vaya. Señor Barrio, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Eskerrik asko alkate jauna. Gure abstentzio kritiko moduan ulertu behar da. Ez gaude ados udalbatzarrera ekarri den hitzarmenarekin. Baina, badakigu udalak kobratu ahal izateko hitzarmena sinatu behar duela. Horregatik, arduraz jokatu eta ez dugu kontrako bozka eman. Labur eta gaia kokatzeko gogoratu behar da, Gipuzkoako erakunde arteko mailan EAJ eta PSOEren gehiengoak etxasetzeko laguntza zerbitzuaren finanziazio eredua aldatzea erabakizula, bere momentuan. Hori berez ez da txarra. Txarra da sortzen den eredu berriarekin udalen egoera kaltetzen baldin bada. Eta hauxe da kasua. Orain artekoaren arabera, aldundiak gutxi gora bera finanziazioaren 80% edo jartzen zuen, eta udalek gainontzekoa, hau da, 20%. Eredu berriaren arabera, aldundiak zerbitzuaren 50% finanziatuko duzuelik. Kaltea nabarmena da udalarentzat, noski. Eta ez bakarrik kaltea, aldundiak hartu duen finanziazio eredu horrekin, ez du udal lege berriaren espiritua bentsat respetatzen. Hau da, udalei eskumen gehiago ematen baldin bazaie, eskumen berri horiei finanziatzeko modu nahikoa ere eman barko litzaieke. Eta ez da kasua. Mila esker, Barrio jauna. Hirugarren puntua, aprobación de las bases reguladoras de las ayudas económicas para la instalación de ascensores o realización de obras de mejora de la accesibilidad en inmuebles residenciales en el término municipal de la Sarteoria. Han tenido la información correspondiente la Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. Si no tienen ninguna duda, ningún tipo de aclaración más, paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice la Comisión con 11 votos a favor de la aprobación de las bases, 7 del Partido Socialista, 2 de H. Bildu y 2 de AJPNV y 1,5 abstenciones, acuerdan proponer al Pleno la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas económicas de la instalación de ascensores. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Aho batez, por unanimidad, quedarían aprobadas dichas bases. ¿Alguna formación quiere hacer explicación? Laugarren puntua, adjudicación del servicio de limpieza viaria y otros afines del Ayuntamiento de la Sarteoria. Dicho punto se trató en la Comisión de Servicios Públicos, dando la información correspondiente de la mesa de contratación oportuna.
Si no tiene ningún tipo de aclaración, paso a dar lectura del dictamen de la comisión, que dice así. Esta comisión, con el resultado de la votación de 7 votos a favor, 7 del Partido Socialista y 9 abstenciones, 4 de H. Bildu, 3 de Aldu Lasarte Oriapuede y 2 de AJPNV, propone la adjudicación a Fomento de Construcciones y Contratas S.A. la adjudicación del servicio de limpieza viaria y otros afines al Ayuntamiento de Lasarte Oria. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos a favor y 8 abstenciones queda aprobada la adjudicación del servicio de limpieza viaria. Adjudicación del servicio de limpieza viaria y otros afines del Ayuntamiento de Lasarte Oria. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pasaríamos al quinto punto. Aprobación del perfil lingüístico y la fecha de preceptividad del nuevo puesto de arquitecto asesor a la vista del informe remitido por la Viceconsejería de Política Lingüística. Han recibido ustedes la información correspondiente en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señora Txordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, motxian, esplikatu udaleko euskera zerbitzuak informea egin duela, postu honentzako laua ezartzen duela, laua iruditzen zaiola egokiena egin behar dituen zereginak betetzeko, jaurlaritza ere bat dator informe horrekin, eta, bueno, beti bezala, irua iruditzen zaigu oso eskasa. Eta, bueno, horretik nik euskara zerbitzuko arduradun politiko bezala hau ez dut ondo ikusten, besterik gabe. Mila esker, Txordoki jauna. Doy lectura al dictamen de la Comisión de Régimen Interior, que es el siguiente. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 8 votos y medio a favor, 7 del Partido Socialista y 1 y medio de Aldu Lasarte Oriapuede, y 4 votos en contra, 2 de H. Bildu y 2 de AJPNV, propone la aprobación de la propuesta del perfil 3 para la figura del arquitecto asesor. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Votos en contra. Pues con 10 votos a favor, 6 votos en contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta del perfil lingüístico para el arquitecto asesor. Pasaremos al siguiente punto, que sería... Ai, nabe dezu? Barrio jauna, zurea da hitza. Bai, bueno, orain emango duan botazalpena baliogarria da, bai, puntu honetan hau da, arkitekto aholkulariaren lanpostuarentzako, eta baita gero zazpigarren puntuan oso okerrespanago, kauen perfilen konturako, ez? Planteatzen baldu bat da bintzat. Bueno, berriro ere, betiko eztabaida faltsuaren aurrean aurkitzen gara. Euskara, oztopoa dela administrazioan lan egin ahal izateko. Gezurra da. Ia 40 urte, pasa dira Euskara hizkuntza ofiziala denetik. Gaur da eguna, nun ertzaintzara jun, epaitegitara jun, osakidetzara jun, edozein lekutara, administrazio askotara jun, eta euskaldunok hitzez eta idatziz gaztelaniaz aritu behar dugula. Administrazio horiek, kanpoko azala kenduta, kaixo eta egunon eta olako zeak, edo zer gehiago, baina askoz gehiago ez askotan, gaztelania ederrean funtzionatzen dutelako. 40 urte pasa eta gero, 40 urte, bizitzaren erdia, euskaldunok euskaraz bizitzeko eskubidea dugu, baina praktikan ezin dugu horrela bizi. Legez eta praktikan, 40 urte pasa eta gero, euskarak bigarren mailako hizkuntza izaten jarraitzen du. Eskubide bat da, baina ez derrigorrez jakin beharreko den zerbait. Gaztelania ordea, eskubide izateaz gain, derrigorrez jakin beharreko zerbait da. Denok jakin beharreko zerbait da. Eta deskuidatzen bazara, gu, eskualdunak, inposatzaileak garela entzun beharko duzu. Barkatu, baina ez, hemen inposatzaileak bestei beraien hizkuntza inposatzen dizkietenak
historikoki eta gaur egunean ere beste batzuk dira. Ez euskaraz aritzen garenok. Bilduk ez du nahi beste 40 urte pasatzea euskara bigarren mailako hizkuntza bat izaten. Onartezina iruditzen zaigu. Horregatik, administrazioak bere maila guztietan euskararen erabilera defendatuko dugu eta gure esku dagoen guztia egingo dugu hori horrela izateko. Gaur plantatzen diren kasu hauetan, euskara departamentuetik defendatu diren perfilak guk ere defendatuko ditugu. Ezen hemen, berri errepikatuko dugu, administrazioa zerbitzu publikoa da eta bere betebeharren artean herritar guztiei kalitatezko zerbitzu integrala eskaintzea dago. Herritar horiek nahi duten hizkuntzan, besteak beste, aritzeko. Hau da, kalitatezkoa izateko, bai euskara eta baita gaztelania menperatu behar dira. Mi esker. Mi esker, Barayona. Seigarren puntua, aprobación del perfil lingüístico y la fecha de preceptividad del nuevo puesto de Administración de Patrimonio por la vista del informe remitido por Política Lingüística. Recibieron ustedes la información en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia correspondiente. Si no hay ninguna aclaración que realizar, paso a dar lectura al dictamen de la Comisión, que dice así. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, por unanimidad, propone al Pleno la aprobación de la propuesta presentada anteriormente del perfil 2 para el puesto de Administración de Patrimonio. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da. Zazpigarren puntua, aprobación de la modificación. Bale, Antxordokin jauna, zurea da hitza. Bueno, kasu honetan, euskara zerbitzuak eta jaurlaritzak bat egin du eta bila esan du. Orduan, behingoz, gobernu honek ontzat hartu du eta hori proposatu du. Orduan, aldeko bozka egiten dugu, ez dugu beti kontra egiten. Esan ez dut, askotan berotze zeanian, jakiteko, batzutan alde egiten dugu. Mi esker, Antxordoki jauna. Punto número 7. Aprobación de la modificación del perfil lingüístico y de la fecha de preceptividad de los 5 puestos de cabo agente primero a la vista del informe remitido por la Viceconsejería de Política Lingüística. Antes de entrar a debatir este punto, hay una petición por parte de AJPNV para dejar encima de la mesa el asunto. Para su presentación, le dejo la palabra a la portavoz, la señora Alcorta. Lehenengo eta behin, azaldu nahi dugu, eta uste txostenean ondo azaltzen dela, baina uste dugu hemen, zean bestian ez bezala, arkitekto asesor edo, arkitekto alkulari lanpostuan badakigu ez dela errespetatu hizkuntza politikarako sailburu ordetzak egindako aholkuak ez da hemengo euskara teknikariek ere, baina, hala ere, badakigu txosten hori ez dela loteslea eta Eduardo Bazarronek badaukala eskumena erabaki bat hartzeko. Hoi da gauza bat, baina eski hemen ez da hoi bakarrik gertatzen. Hemen da prozeduraren legea urratzen ari dela. Hori da salatzen deguna. Ze hemen ari da, hor esaten dut, hizkuntza politikarako sailburu ordetza ez du ezezkoa eta baiezkoa esan, bakarrik esan du, komenigarritza jotzen bazan, derrigortasun datak eta hizkuntza eskakizunak aldatzea, orduan esaten duna normala den bezala, txostena osatu beharko dela hori azaltzeko. Aurreko baten, 3. hizkuntza eskakizuna eskatu baldin bazan, eta hain bigarrena, logikoa da jaurlaritzatik esatea zergatikan aldaketa hori. Orduan, ekainaren 6an, ospatutako barne regimeneko batzordean, kaporal agente lehen alanpostoren 5 dotazio hori, hizkuntza eskakizuna 3. 2. aldatzeko proposena bozkatu eta onartu zen aldaketaren arrazoia azaldu gabe. Orduan, prozeduraren legea aintzakotzat hartuta, eta hor daukazu 3. titulua eta lehenengo kapituluan, eta 55. artikulua dioena, udala derrigortuta dago olako aldaketa bat arrazoitzea. Bertan, bere lehenengo puntuan, arrazoitu egin behar dira, dio egitateak eta zuzenbideko oinarriak labur adiraziz. El artículo número 35 de la Ley de Procedimientos dice que serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, C, atalean, los actos que se paren del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Hemen bi kasuak gertatzen da. Alde batetik,
bere garaian irizpide baten arabera hartutako erabaki bat aldatzea proposatzen da inongo arrazoi gabe, inongo argumenturik gabe, eta gainea, aholku maile batek, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak eskatzen dizu mesedez arrazoitzeko, osea, bi kasuak ematen dira. Beraz, zapenik ezean, gure ustez ez da legezkoa. Lehen irizpide batekin onartua izan zen erabaki bat, aldatzea inongo arrazoi teknikorik gabe. Beraz, ez dugu, gure ustez ez da legezkoa, olako aldaketa proposamen bat helaraztea, udalbatzarrari helaraztea, espedientea osatuta ez dagoen bitartean. Horregatik eskatzen dugu, bertan bera ustea puntu hau. Gure ustez, legea urratzen ari da, eta hala eta guztiz ere, onartuko balitz, gu bazkau tresna juridikoak horri helegiteko. Mi esker, Alkorta Andrea. Esatea gure aldetik bat gatozela egindako irakurketarekin. Yo he hecho la consulta al técnico correspondiente de personal. Yo sé también que usted ha estado hablando con él y por parte de los técnicos dicen que el expediente está completo. Por lo tanto, defendiendo la argumentación dada por el técnico, nosotros votaremos en este caso en contra de dejarlo encima de la mesa. Y luego, posteriormente, no puede haber una argumentación técnica para decir que se baje del perfil 3 al 2, porque no la hay. Las funciones de la plaza es la misma. Es una decisión política, hay una formación política que ha cambiado de parecer y, por lo tanto, ese es el argumento para volver a traer este punto a la comisión y al Pleno, porque es un criterio político que ha variado. Esa es la motivación. Es una motivación política. Pero vuelvo a decir, el técnico correspondiente de personal dice que el expediente está completo. Por lo tanto, vale, pasaríamos entonces a la votación de dejar encima de la mesa este punto. Votos a favor de dejar encima de la mesa el punto del perfil lingüístico de los cabos agente primero. ¿Votos en contra? Vale. Pues con 6 votos a favor y 10 votos en contra, no se acepta dejarlo encima de la mesa, entonces es cuando pasaríamos a tratar el punto. Alkate jauna, barkatu. Esan duzunez, teknikariak esan du expedientea osatuta dagoela. Guk eskatuko genuke, hori ziurtatzen duen edo afirmatzen duen txosten bat edo txosten dagoikion txostena. Como se os ha dicho se os ha dado la información correspondiente en la Comisión de Régimen Interior y paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice así. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 8 votos y medio a favor, 7 del Partido Socialista, 1,5 de Aldula Sartoria Puede y 4 votos en contra, 2 de H. Bildu y 2 de AGT-PNV, proponen al Pleno la aprobación de la propuesta de establecer el perfil 2 para los 5 puestos de cabo y agente primero. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Si queréis debatir, sí. Alkorta Andrea, zurea da hitza. Bueno, saiatu geha azaltzen prozedura legal urratzen ari dela, eta ez da ulertu edo okerrako dana, naiz eta ulertu, hala ere beste lako bozka eman duzue, guk hartuko ditugu behar ditugun neurrik. Badakigu ez dago arrazoi teknikorik, aldaketa proposamen honen atzean, baina eske legea dio hori idatziz jaso behar dela. Eta gero, nahi duna erabakiko du, udal honek, udal batzar honek, baina prozedura legeak argi eta garbi esaten du arrazoitu behar dela aldaketa. Badakigu hizkuntza politikarako sailburuordetzako txostena ez dela loteslea, badakigu. Eta beraz udal batzar honek eskumena duela gai horren inguruan erabaki bat hartzeko. Gero esango duzue, euskararen normalizazioa arautzen duten dekretua oso zorrotzak eta diskriminatzailea dira. Behitu ze diskriminatzaile eta zorrotza diela, inoiz ez diala lotesleak HPS-ko hizkuntza politikarako sailburuordetzako txostena. Begira ze diskriminatzailea gean.
Baina gauza bada zuek, hau da, PSOE, Podemos eta PP ordezkariek euskararen normalizazioa politikoki erabiltzea, eta inongo irizpide teknikori gabe zuek erabakitzea, ze hizkuntza eskakizuna dagokion lanpostu bati edo besteri, legeak hori baimentzen zaituztelako, ados. Baina beste gauza da gainea, gure ustez da adarra jotzea. Eta prozedura legearen gainetik ere pasatzea. Ez duzu bakarrik nahi lanpostu baten hizkuntza eskakizuna erabaki. Hoi bakarrik ez duzu nahi. Gainea, noski euskararen normalkuntzan aditua zeate honetan, da udaletxe honetako euskarako zerbitzu burua baino gehiago dakizu zuek, beraz, zuek erabakitzen duzu, ze hizkuntza eskakizuna daukion bati, beste ikusi deu, leheno, arkitekto aholkularia bat aukeratu duzue, bestian bat, oain kaporaletan beste bat. Ez hori bakarrik, baina eske gainean nahi dezuen moduan, onartu nahi dezue, inkluso prozedura legeatikan ere gainetikan pasata, bai? Bai, no solo digo yo que perfil lingüístico y fecha de preceptividad le corresponde a un puesto en concreto, no, porque además yo sé más que los técnicos de normalización del ayuntamiento, sino que además lo llevo a pleno sin motivarlo, saltándome la ley de procedimientos. ¿Por qué? Pues porque es una decisión política. Los que hay están anchos. Y eso nos parece pues ya tomadura de pelo, francamente. Argi utzi nahi dugu, euskararen erabileran eta hizkuntza politikaren inguruan hartzen diren erabakien atzetik, errespetuzko politika bat dela gurea. Arlo honetan urtetan lan egiten ari diren teknikarien lana dela guk lehenesten eta errespetatzen duguna beti. Gure ustez zuek zarete, euskara modu politiko batean behin eta berriro erabiltzen duzuena. Ez baitago inoiz argumentu teknikorik zuen diskursoetan. Erabaki politikoa. Nik erabakitzen ez, ze hizkuntza eskakizuna dagokion lanpostu bakoitzari zergatik? Ba nik esaten detelako. Hoi da zuen politika. Ziur nago, berdintasun teknikari baten txosten baten aurka etzaretela inoiz joango. Ez. Ez baita oso popularra hori. Jakin nahiko nuke, zer esango diozuen azken urteotan euskaltegira joan eta hirugarren hizkuntza eskakizuna lortzeko orduak eta denbora eskaini dioten udaltzainoiei, jakin nahiko nuke zer esango diozuen. Jakin nahiko nuke nola esplikatuko diozue hirugarren hizkuntza eskakizuna atera duten udaltzainoiei, besteekin batera, hau da saiatu ez diekin batera, lehiatuko direla baldintza berdinetan. Jakin nahiko nuke zer esango diozuei. Badakit erantzuna, erabaki politikoa. Mila esker, Alkot Andrea. Como usted bien ha dicho, los informes de política lingüística del Gobierno vasco son preceptivos, es decir, es obligación del ayuntamiento tener que solicitarlo, pero no es obligatorio el tenerlo que cumplir, porque no son vinculantes. Si fuera lo contrario, si tuviéramos que cumplirlo, que se cambie el procedimiento. Igual que tanto usted está diciendo la legalidad a la que hay que cogerse para cumplir todo el expediente, toda la tramitación, que se cambie y que obliguen a las administraciones públicas a tener que obligatoriamente cumplir los perfiles lingüísticos que establezca el Departamento de Política Lingüística del Gobierno vasco. Pero es que así no es. Lo que está establecido es que es preceptivo, es decir, obligatorio pedirlo, pero no vinculante, es decir, no es obligatorio hacerle caso. No es obligatorio que tener que exigir y poner en el perfil lingüístico en este caso del cabo o de cualquier puesto de trabajo de la Administración Pública, el perfil lingüístico que ellos determinen. Y vuelvo a decir, aquí hay una democracia en la cual hay mayorías y mayorías. No puede ser que nos valga la mayoría cuando sí se acepta y se vota el perfil lingüístico que unos quieren, pero no nos valga esa mayoría cuando sale un perfil lingüístico que no nos gusta. Y vuelvo a decir, en este caso concreto, el tema de los cabos se pasó por este pleno, no es la primera vez que viene, y se aprobó con un perfil lingüístico 3. Ahí todos contentos, salvo el Partido Socialista, que votó en contra porque reclamábamos el 2 desde un primer momento. Ahora ha habido una formación política que ha cambiado de opinión y de criterio, pero tan válido es una como la otra. Pero es su decisión. Tendremos que respetar que cada formación política decida lo que quiera votar. En estos momentos, la formación Aldu Lasarte Oria puede
por reuniones con los diferentes miembros del comité y de la policía municipal, ha tomado un criterio. Y bueno, que no tengo que ser yo el que lo defienda, que tendrán que ser ellos quienes que lo tuvieran que decir. Porque en esto algo claro sí que quiero dejar aquí. Con su compañero ya lo dije. El Partido Socialista en ningún momento se ha reunido con Aldu Lasarte Oriapuede para convencerle de cambio de criterio. Y lo dejo aquí encima de la mesa públicamente. No hemos tenido ni una reunión para intentar convencerles. Ellos han tenido diferentes reuniones con los interesados, con la policía municipal, y ahora han planteado que se vuelva a traer este tema porque hay otra mayoría totalmente diferente que aboga por un perfil distinto. Y eso es lo que está hoy encima de la mesa. Y que Aldu Lasarte Oriapuede, si quiere intervenir. Pues sí, señor Alcorta. Intentar diferenciar el debate político y el debate legal. Yo, por una parte, digo que se está saltando la ley de procedimientos. Eso por una parte. Y entonces, si aún así habéis votado en contra de la ley de procedimientos, donde dice que hay que motivar cualquier acuerdo que se haya dado con un cambio de acuerdo que se hubiese aprobado anteriormente con otro criterio, la ley de procedimientos dice que hay que motivar el cambio. Solo estoy diciendo eso. Entonces, una cosa es el debate político y esto es legal. El legal digo y persistimos en ello y lo vamos a intentar defender con las tresnas jurídicas para poder defenderlo después también. Eso es una cosa. Y el otro es el político. Efectivamente, ya sé que el informe de política lingüística es preceptiva y no es vinculante, ya lo sé, y ahí me he metido yo políticamente. Pero una cosa es el debate político, donde yo digo que estáis haciendo un uso político de la normalización lingüística en la Administración porque nunca tenéis un argumento técnico para rebatir o para defender vuestra propuesta, y nosotros sí, porque nosotros siempre respetamos el informe técnico de este ayuntamiento. También quería decir que no lo determina el Gobierno vasco, lo determina o lo propone el técnico de este ayuntamiento. Y el Gobierno vasco da su opinión, pero nunca el Gobierno vasco dice qué perfil lingüístico hay que poner al puesto de trabajo. Y nosotros lo único que decimos es que tenemos una política de respeto, cosa que no tenéis, entiendo, vosotros, porque no tenéis nunca ningún argumento técnico para defender vuestra propuesta. Y ese es el debate político, efectivamente. Y el otro es el legal, que defendemos que se está incumpliendo la ley de procedimientos. Le vuelvo a decir, señor Alcorta, en el debate legal, lo que usted plantea, se ha consultado con el técnico de personal y el técnico de personal dice que el procedimiento está cumplido. Y si el técnico dice que el procedimiento es el correcto, pues seguimos adelante. No, ¿le ha mandado a usted también un correo electrónico que me lo ha pasado? Le ha pasado un correo electrónico por escrito en el cual le está informando. Todos los informes verbales y por escrito, aunque sea un correo electrónico, le esté informando, ¿eso tiene validez? No. Que a quien se lo ha... Inongo txostenik edo inongo korrorik jaso. Por favor. Un email personal no entiendo que sea la motivación técnica llevada a un pleno. Ha estado hablando el señor, el técnico de personal. Usted le ha llamado, habla con usted y le ha dado las correspondientes argumentaciones que le tendría que dar. Y además, vuelvo a decir, se le ha mandado también por escrito a través de un correo electrónico. Por lo tanto, si hay que mandarlo al concejal que solicita la información. Lo que se manda al Pleno son los dictámenes y la documentación. Y ustedes saben, que no somos nuevos en este ayuntamiento, que toda la información del expediente, de todos los puntos del Pleno, está a su disposición en el departamento correspondiente. Y son ustedes los que tienen que ir al técnico correspondiente a pedirle. Y así es el procedimiento toda la vida que llevamos en este ayuntamiento. Por lo tanto, no es que ahora tienen que cambiar el procedimiento e informar. No. Quien le ha pedido, usted por ejemplo, que ha sido una de las que ha llamado para informarse de este tema, le ha dado las explicaciones. Bueno, pasamos... Nosotros hemos propuesto que se deje encima de la mesa el acuerdo porque está incompleto y está incompleto. Ya está. Le vuelvo a decir, el técnico municipal informa de que no es así.
Pasaríamos a dar la lectura del dictamen de la comisión, que dice así: la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 8 votos y medio a favor, 7 del Partido Socialista y 1 y medio de Aldula Sarto y Apuede, 4 votos en contra, 2 de H. Bildu y 2 de AJPNV, propone la aprobación de la propuesta presentada anteriormente de establecer el perfil lingüístico 2 a los cabos agente primero. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 10 votos a favor y 6 votos en contra queda aprobado el perfil lingüístico. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Señor Ares, portavoz de Aldula Sarto y Apuede, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Quería explicar brevemente la razón de que nuestro grupo municipal haya decidido cambiar de nuevo su postura con este tema del perfil de los cabos. Como saben, en un primer momento nos abstuvimos, después optamos por apoyar el perfil 3, tal como indicaban los informes técnicos del Gobierno vasco y del Departamento de Euskera del Ayuntamiento, que al final son nuestra principal referencia a la hora de posicionarnos en la cuestión de los perfiles. Pero bueno, no es nuestra única referencia y me explico. En los últimos meses, tanto en comisiones como en reuniones que hemos tenido con agentes de la Policía Municipal, hemos podido conocer algunos aspectos o problemas que supone la aplicación del perfil 3 para el propio funcionamiento y el servicio que tiene que dar el departamento. Y algunas son cosas que han surgido, como digo, un poco a posteriori. Entonces, fijándonos en el aspecto práctico, que a nosotros es el criterio que nos ha motivado a reconsiderar nuestra postura, pues vemos algunos problemas, como la imposibilidad de nombrar varios cabos en comisión de servicios con perfil 3, debido a las reducciones de jornada de algunos agentes que son incompatibles con la comisión de servicios. Y las consecuencias que conllevaba todo esto. También tenemos en cuenta que el 90% de la plantilla tiene perfil 2. En este momento tendrían opción de presentarse a las oposiciones 6 agentes para cubrir las 5 plazas con perfil 3. Entonces nos preguntamos qué pasa si alguno de estos agentes no se presentan o no aprueban la oposición, y además, aunque se cubran todas las plazas, ellos nos planteaban qué pasa cuando estas personas se cogen vacaciones o se cogen una baja o hay que hacer sustituciones, que entendemos que se da con mucha frecuencia, es muy habitual. En estos casos solo contaríamos con agentes con perfil 2. La mayoría de la Policía Municipal estaba pidiendo también que ante esta situación se asigne el perfil 2. También lo hicieron constar en su momento en un documento firmado por 14 agentes y que también lo hemos conocido después de habernos posicionado por el perfil 3. Podría mencionar que desde la Policía Municipal nos transmiten que todos los agentes atienden en euskera o tienen capacidad de atender en euskera a todas las personas que se dirigen a ellos en euskera, y tampoco nos consta a nosotros que haya ninguna queja ciudadana en cuanto a la atención o al trato que se da en euskera, que es algo que también estamos teniendo en cuenta. Eso es lo que nos transmiten. Y podría seguir haciendo una serie de consideraciones que hemos valorado, pero resumiendo, al final lo que creemos que nos piden es que haya una cierta flexibilidad, viendo la problemática que hay. Y nosotros no quisiéramos que por una cuestión de elevar más o menos el perfil lingüístico, también, por otra parte, estemos limitando la capacidad del departamento para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía, que creemos que es de lo que se trata. También somos conscientes, es cierto, somos conscientes de que ha habido tiempo para sacarse el perfil 3 y, de hecho, algunos agentes lo han hecho. Y, además, dentro del fomento del euskera, pues sí que creo que tenemos el compromiso o el reto de establecer unas instituciones eficientes y bilingües, pero realmente en este momento, en base a la información que tenemos y viendo las necesidades que hay en la Policía Municipal y viendo, además, que el perfil 2 evita una serie de problemas o carencias que se sumarían a otras carencias que sí entendemos más urgentes, pues hemos creído necesario rectificar y proponer el perfil 2. Por otro lado, tenemos que decir que creemos que los informes técnicos sí que son claros al respecto. Hay que intentar ir hacia el perfil 3 y quizá podamos contribuir a ello pues poniendo más medios y dando las facilidades oportunas para que la plantilla pueda ir subiendo su perfil. Pues habrá que valorar las opciones más adecuadas y ponerlas en marcha para que el departamento sea capaz de funcionar, como digo, con el perfil que le corresponde. Y luego, para acabar, sí quería añadir
un tema que está relacionado y que también ha salido en las últimas comisiones, que es la cuestión de la valoración del perfil 3 en las bases de la oposición, que efectivamente creemos que debe valorarse, al igual que se valoran otras titulaciones superiores y más en este caso, teniendo en cuenta que en su momento hubo un compromiso con ellos para asignar el perfil 3 a estas plazas. Lo que nos dicen es que se les aseguró que irían con ese perfil y algunos agentes creemos que han invertido su tiempo y esfuerzo en conseguir sacárselo, con lo cual si tenemos esta posibilidad, desde nuestro grupo sí que creemos que se debe valorar la acreditación del perfil 3 en las bases de la oposición. Gracias. Mila esker, Ares jauna. Barrio jauna, zurea da hitza. Bai, bueno, lehen esan moduan, ez genuen asma hondirik honetan ere hitza hartzeko. Baina, bueno, ikusita eztabaida eta sortu den, lehenengo eta bat, hori, lehen esan eskatu dudana, ez dakit teknikarik txosten bat edo zeren bat edo korreren bat bidali baldin badu, guri ez, orduan, eskatzen dugu, oain arte ez dugu egin, baina oain eskatzen dugu, ze agian, txosten hori eukita, agian, ez dakit, bideren bat edo ere berileteke. Gauza asko entzun dira, ez? Udaltzainekin hitz egin dela, eta oso ondo. Baina, nik lehenengo intervenzioan esandakoa azpimarratuko nuke. Hau da, administrazioa, herritar guztiei erantzuteko, kalitatezko zerbitzu bat emateko dago. Guztiei. Udaltzainekin hitz egin da, bale, eta herritarrekin, ez dakit. Kriterio praktikoa. Praktikoagoa izan ziteken, eskazu honetan, eta beste lanpostu guztietan, perfiletaz pasatzea, eta lehenengo perfila ere jarrita, ziurtatu egongo litzateke momentu guztietan, lanpostu guztiak beteta egotea, eta ez dakiz zer, ez? Bale, karo, gero lanpostuetatik emango zen zerbitzua auskalo, ez? Baina, karo, albertatik, beti errezena da. Gainera, neurri batean, eta itxusia da horrela esatea, ez? Baina, nolabait, jetxera honekin egiten dena da, alperrei saria ematea. Ze, hirugarren perfilaren kontua aspaldikoa da. De hecho, hemen txosten honetan ipatzen da nik uste dut 2013an, 2013ko emaitzaren 6an zuzen deltza honek, 5 urte pasa dira. Hirugarren perfila eskatu planteatu zenetik. Nahiz zuen guztiak aukera zeukan, hirugarrena, laugarrena eta master bat egiteko. Ez da hori gertatu. Eta, jatorrira, erabaki honekin, lortuko dena izango da, hori, Lasarteko udaletxean, Euskara beste 40 urtez, hor, bigarren zokoan egotea. Dekoratibo, egunen batean edo, baina besterik gabe. Eta azten dugu, hemen berrire entzun dira gauz batzuk, azten dugu, hemen, diglosia dagoela, hemen, hizkuntz nagusi bat dagoela, eta hizkuntz azpiko bigarren mailako hizkuntza bat dagoela. Eta, bai, euskara eta gaztelaniak biak dira ofizialak, bai. Baina, gaztelania legez, derrigorrez jakin beharrekoa. Derrigorrez, por imperatibo legal, konstituzio bezala, hemen zinegotze izateko, por imperatibo legal, hau da, gure borontatea bortzatuz, onartu behar dugu hori, ez? Gaztelaniakin, gauza, legez, derrigorrezkoa da. Eta agian ez da gazki duretzen, baina derrigorrezkoa. Euskararekin ez da hori gertatzen. Eta ez da hori gertatzen 40 urte pasata gero. Ez da duela 2 urteko kontua, 40 urte pasata gero. Orduan, batzordetan eta noiz bat adibidea jarri zaigu, baina begira ertzantza nola dauden, zer ertzantza nolako perfila daukate, hori da, hain zuzen, nahi ez dugun eredua, ertzantzarena. Gaur da eguna, nun, ertzain batekin hitz egitea, eta horrek suposatzen duena da, gaztelaniaz hitz egitea. Hori ez dugu nahi. Bintzat, ez dugu nahi, euskara eta gaztelania maila berean nahi dugunok. Maila berean, gaztelania gainetik nahi dutenek, noski, horretan pozik eta lasai egongo dira. Baina, ez da gure helburua. Ni esker. Ni esker, Barrio jauna.
Zortzigarren puntua, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Partido Socialista relativa a tras la disolución de la banda terrorista. Para su presentación tiene la palabra la portavoz de dicha formación, la señora Acevedo. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista desea someter a la consideración al Pleno la siguiente declaración. Tras la disolución de la banda terrorista ETA anunciada por la misma, el Ayuntamiento de La Saltoria declara lo siguiente. Nos felicitamos de que la banda terrorista ETA desaparezca definitivamente y queremos aprovechar este momento para condenar todas las actuaciones que dicha banda ha realizado durante todos estos años de sufrimiento en Euskadi y España. Su desaparición debe ser un cambio irreversible. Nos ratificamos en nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas que el terrorismo de ETA ha causado durante todos estos años, las cuales injustamente han visto vulnerados sus derechos. Queremos manifestar nuestro respeto a las personas asesinadas, perseguidas, extorsionadas y amenazadas durante décadas. Queremos reconocer su dignidad y la de todas aquellas que, a pesar del terror, resistieron en las instituciones o en sus puestos de trabajo y construyeron la Euskadi que hoy conocemos, la Euskadi plural que los terroristas no querían que existiera. Desde aquí nuestro compromiso en seguir trabajando por su derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, para que nunca más vuelva a suceder. Queremos poner en valor el comunicado de la banda terrorista ETA, reconociendo el daño causado, aunque consideramos que no tiene que haber ningún tipo de exclusión. No podemos aceptar que se pretenda justificar tanto dolor apoyándose en la pretendida existencia de un conflicto o con referencias inaceptables, como la que dedican al bombardeo de Guernica. Todos y cada uno de sus asesinatos, de sus secuestros, sus chantajes y sus amenazas fueron injustos sin excepción. Se abre un nuevo tiempo en el que debemos restañar las heridas y desencuentros y que requiere que sigamos trabajando y renovando nuestro compromiso con los derechos humanos y libertades, con la pluralidad y diversidad de nuestro pueblo. Han sido muchos años de sufrimiento los que ha causado la banda terrorista ETA. Emplazamos a nuestros vecinos y vecinas a mantenerse atentos y activos ante cualquier vulneración de los derechos humanos y en el compromiso por una convivencia democrática en paz y libertad, en la que quepamos todos y todas. Muchas gracias, señora Acevedo. Habría un turno de debate. Si ninguna formación política quiere entrar a debatir, el señor Acevedo. El señor Ares tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros vamos a votar, en principio, vamos a votar en contra de la declaración que propone el Grupo Socialista. Y en realidad la única razón es que hemos presentado un texto alternativo con una redacción diferente, con la que bueno, nos sentimos más identificados y que entendemos que recoge para nosotros una visión más completa o que añade algunas cuestiones importantes y para que pueda debatirse y votarse antes tiene que caer la del Grupo Socialista, con lo cual vamos a votar en contra. Y en todo caso lamentamos no haber podido o sabido llegar previamente a un texto consensuado que pudiera ir apoyado y firmado por todas las formaciones políticas. Gracias. Antxordoki jauna, zurea da hitza. Bueno, guk ere Davidek esan duen moduan ados gaude deklarazio honekin, baina egokiagoa iruditzen zaigu alduk aurkeztutakoa. Ezin izan dugu hiruron artean hau ondo aurrera eraman, hiruron artean aurrera eraman, eta orduan kontra bozkatuko dugu sozialisten mozioa Podemosekoa debatitu ahal izateko. Ez gaude kontra, evidentemente, baina bestea txukunagoa iruditzen zaigu. Mi esker, Antxordoki jauna. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la declaración institucional presentada por el Partido Socialista? ¿Votos en contra? Pues con 8 votos a favor y 8 votos en contra, hay que volver a repetir la votación porque hay un empate técnico. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se repite la votación. 8 votos a favor, 8 votos en contra. Por lo tanto, con el voto de calidad, que es favorable, queda aprobada la moción, la declaración institucional presentada por el Partido Socialista y decae la presentada por Aldu Lasarte Oriapuede.
Si no hay explicación de voto, pasaríamos entonces, Barrio Llona, zure da hitza. Bai. Bueno. Egia esan, egingo duguna azalpena, egingo dugu boto mozioen aurrean, baina azalpen berbera egingo genuke Podemosek aurkeztu duen mozioaren aurrean. Bizikidetza mai politikoan azaldu genuen gure asmoa eztabaidatan ez sartzeko eta testugintzan eta ez sartzeko. Orduan, gure postura adierazteko, besterik gabe, egindako kaltea aitortuz eta erakundeak argitaratutako komunikatuak ekarpen oso handia egiten dio Euskal Herriko elkarbizitza demokratikoari. Eraikuntza horretan, eragile politiko, sozial eta sindikal guztien beren ekarpena egiteko unea da hau. Une jakin bakoitzean ondoko eragilek zer egin behar duen esan gabe. Barkamen exigenziarekin, egindako kaltea aitortuz etak argitaratutako agiriaren garrantzia murriztu nahi da. Gogoratu beharra dago, etak emandako urratsa alde bakarrekoa dela. Ez da, estatuarekin egindako akordioren ondorioa. Ira eta Farken kasuan, alde ezberdinen arteko akordioak izan ziren, eta erakunde armatu gisa desagertzea akordio horien ondorio izan zen. Ezin da izan irikitzen ari den ziklo berri honetan ezker subiranistak bakarrik urratsak eman behar izatea. Zentzu horretan, oraindik argitu gabe dauden giza eskubideen urraketa guztiak ezagutzea eta argitzea ezinbestekoa dela uste dugu. Agerikoa da, Euskal Gizartearen zati baten ez dituela ezagutzen Espainiako estatuak egin dituzten giza eskubideen urraketa larriak. Presoen eta ieslarien egoerari aurre egiteko unea ere bada. Irikitzen ari den ziklo berri honetan, ezin dira egon aurreko zikloaren ondorioak. Estatuak urratsak eman behar ditu. Persona preso eta ieslariak ahalik eta lasterren beren etxeetara itzuli ahal izateko. Egoerak eskatzen duen mailara egoteko unea da. Gai honekin, onura politikoak atera gabe eta etorkizunari egoerak eskatzen duen mailarekin begiratuz. Etaren komunikatuak iritzi ezberdinak sor ditzake. Baina urrats bezala ez ikustea ez da zintzoa eta sinesgarria. Mezu baikorra ematetik lotsagarria zela esatera pasaziren batzuk ordu gutxi batzuen tartean. Euskal Gizarteak hainbeste urtetan itxaron duen aste erabakigarriak izan ditugu aurrean. Bakoitzak bere jarrera zilegiei eutsi aldie, baina kontuan izan behar da beti zein zikloak gatozen eta batez ere zein ziklo eraiki behar dugun orain. Biktima guztien aitortza eta sufrimendurik ez egotea izan behar dira etorkizun horren oinarria. Eszenatoki berri bat sortzeko unea da. Nun proiektu politiko guztiak defendagarriak izateaz gain, gauzatuak izan ahal izateko baldintza berberetan aurkituko diren. Bukatzeko, iragana inungo momentuan ahaztu gabe, baina aurrera begira, esan EH Bilduren ustez, batzen gaituzten elementuetan jarri beharko genula indarra eta sufrimentua da horietako bat. Eta ez aldentzen gaituzten elementuetan, errelatoa adibidez. Udaleko mai politikoan urteak daramazkigu lanean eta aurrerantzean ere batzen gaituzten puntuak indartuz, elkarrekin benetako bakea eraikitzen jarraitzea da gure nahia. Eta horretan jarraituko dugu jarraituko dugu lanean eta jarriko dugu gure gogo eta indarrak. Mil esker, Barrio Llona. Derechigarren puntua, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a favor de la creación de una ordenanza para la celebración de funerales civiles. Como saben ustedes, se ha presentado una moción transaccional firmada por EH Bildu y el Partido Socialista, que por lo tanto decae la original y se pasaría a tratar la alternativa, que dice así. En un Estado confesional y laico, las instituciones deben garantizar a las personas y la comunidad de la libertad ideológica, religiosa y de culto con un único límite, el respeto del orden y la convivencia. A su vez, es conocida la diversidad ideológica, religiosa y cultural de nuestra sociedad en general, de la Sarteoria en particular.
La sociedad es plural y está en constante transformación en cuanto a la manifestación de sus costumbres y actos se refiere. La realización de celebraciones civiles nace de la necesidad social de ofrecer una ceremonia digna y personal a aquellas ciudadanas y ciudadanos que han escogido vivir sin la religión de conformidad a cómo la persona concibe o concebía la vida. Así como las distintas religiones que conviven en nuestra sociedad y en nuestro propio pueblo tienen lugares o templos donde realizar sus actos litúrgicos, el Ayuntamiento de la Sarteoria tiene la obligación de dar respuesta a una necesidad social cada día más demandada. Considerando lo anterior, el Pleno del Municipal del Ayuntamiento de la Sarteoria adopta el siguiente acuerdo. 1. El Ayuntamiento de la Sarteoria reconoce el derecho de las familias, amistades y conjunto de asociaciones y entidades que conforman la sociedad civil de la Sarteoria a organizar celebraciones civiles como nacimientos, bodas o funerales. 2. Al objeto de posibilitar el ejercicio de este derecho, el Ayuntamiento de la Sarteoria pondrá en marcha una ordenanza con el objetivo de regular la autorización y la utilización de locales y espacios para la realización de celebraciones civiles en la Sarteoria. Esta es la moción presentada. Tendrían la palabra los portavoces tanto de EH Bildu como del Partido Socialista por si quisieran incorporar algo más. Barrio Jauna, zurea da hitza. Ez, esatea, testuak berak nik uste dut adierazten duen asmoa. Azkenean da, errealitateari nolabait irtenbide bat ematea. Garai batean, dola urte pila, txikian entzenean adibidez, gizartean zegoen eredu bakarra zen erlijioarena eta erlijio katolikoarena. Eta horren arabera egiten zen dena. Gaur egunean gauzak aldatu dira. Mota askotako erlijioak daude herrian, eta erlijio hori gabeko jende asko ere bagaude herrian. Orduan, egoera horiei irtenbide bat edo aukera bat emateko planteatu da mozio hau. Mi esker, Barrio Jauna. Si no hay ninguna formación, ¿quién quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Aho batez, con 15 votos a favor, queda aprobada dicha moción. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? 15 a favor y una abstención. Bueno. Pues con 15 votos a favor y una abstención por no estar presente en el Pleno, queda aprobada la votación. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Si no hay explicación de voto relativo a la moción, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la solicitud de medidas de refuerzo del Departamento de Servicios Sociales. El señor Lizarraga, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Entzuten da, gizarte zerbitzuetako departamentua erreforzatzeko neurriak ezartzearen aldeko mozioa da gurea. Bertan, gizarte zerbitzuetan hartatu behar direnen egoera eta problematiken garraztasuna kontutan hartuz, eta are gehiago bizi garen eta biziko garen garaiotan, ez da gehiegikeria esatea gizarte zerbitzuetako departamentua udalak herritarrekiko mantendu behar duen jardueraren giltzarria dela. Departamentu horrek jarduerak gizarte sektore ahul eta babesgabetuekiko sentsibilidadearen neurgailua da eta aplikatzen den politika sozialaren adierazgarri. Mozionen bidez, EH Bilduk udal gobernuaren pasibotasuna agerian utzi nahi dugu gizarte zerbitzuen arloari dagokionez. Ekintza falta honen ondorioz, kolapso erogorara iristen ari da departamentua, orain arte lasarte horian ezagutu ez den neurriraino iritsi ere. Horrek, herritarren eskubideen kaltetan dakartzan ondorio guztiekin. Honen adibide, besteak beste, 65 urte baino gehiagoko pertsonen kolektiboan aurki daiteke. Kolektibo honetan zentratzen da departamentuaren lankargaren zati handienetarikoa. Adinak aurrera egin ahala, osasun arazoak sortzean pertsonek autonomia galdu eta pixkanaka dependenteagoak egiten dira. Horrek egunerokoari aurre egin ahal izateko laguntza behar dutela suposatzen du. Ñabardura antzeko arazoak planteatzen dira beste kolektibo batzuen kasuetan ere. Problematika hauen ezaugarriak direla, gizarte zerbitzuen legeak beranduen
astebeteko epean hartatu behar direla agintzen du. Gaur da eguna non eskatu eta 2 hilabetera ematen dela lehenengo hitzordua Lasarte Oriako gizarte zerbitzuetan. Udalak herritarren eskaerei arreta emateko eskandaluzkoa atzerapen honek dakarren ondorioetako bat da, lehen aipatu dugun kolektiboaren kasuan, familiak hartu behar duela bere gain adineko dependentiaren zaintzaren karga, kanpoko laguntzarik gabe. Duela gutxi ezagutu dugu, bere agotik, iktus bate jo eta gero ospitaletik jaitsi den pertsona baten kasua. Zeina gizarte zerbitzuek ezen izan dioten bere eskaezkizunari erantzun legeak markatzen dituen epeen barruan. Gizarte larrialdietarako laguntzena ere izan daiteke beste kasu bat. Hau ez da adinekoen kasua. Ekainean hasieran erabaki daude oraindik, erabaki gabe zeuden oraindik, hau idatzi orduko, gizarte larrialdetako laguntzak. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Egoera larrietan lagungarriak izateko helburua dute, eta honen bestez, hain atzerapen handiarekin ez dute hori betetzen. Eta suertatutako arazo ekonomikoari aurre egiteko ez dute balio. Argindar edo gasmozketa edo oinarrizko etxeko tresnen matxuren konpoketa ezin direlarik bete. Beste eremu bat, edo gizarte zerbitzuetan lantzen den beste eremu bat, adingabekoenak dira. Kasu hauetan, babesgabetasun arriskupean dauden adingabekoen kasuetan, naiz eta pertsona adinekoek bezain ugaria ez izan kopuruz, sentikortasuna handiko kasuak dira hauek. Zerbitzu hau udalarentzat kudeatzen duen Ezizerbe enpresak aurkeztutako 2017ko memoriaren bidez jakin ahal izan dugu duela urte betez geroztik gutxienez zerbitzua kolapsatuta dagoela. Ez dago plaza berririk babesgabe egon daitezken adingabekoentzat. Hau da, zortearen menpe geratzen dira horiek eta gizarte zerbitzuetatik kanpo. Arlo honetan ere udal gobernutik ez da ezer egin irtenbideak bilatzeko azken urteotan. Familiak pairatzen dituzten tentsio eta arazoen karga hauen guztien ondorioak udal langileek pairatzen dituzte ere. Eta hainbat kasu gertatu dira non egoera larrian dauden herritarrek udal langileen kontra askatzen dutela beraien ezin egona eta impotentzia. Ahozko biolentzia egoerak gertatu dira eta baita mehatxuak ere kasuren batean. Udal langileek herritarrak lasaitu ezin da, udaltzainak joan behar izan dira behin baino gehiagotan langileak babestera. Bai maila pertsonalean, bai langileen batzordearen bidez, bilamirentxuko langile batzuk salatu dutenez, egoera honek antsiedadeak, fobiak eta beldurrak sortu dituzte langileen artean. 2017an 7 langiletatik 5 baja eman dira, eta botikak hartu beharra daukate lo egin eta lanera joateko. Arazo hauek guztiak ikusita, salatutako gertaera hauek mozionen bidez publiko egin eta egoerari aurre egiteko eta neurriak hartzeko eskaera luzatu nahi diogu udal gobernuari. Ezin dugu ahaztu, atxobakar, Aldundira eskualdatzean egindako promesa. Bertan, esaten zen, horretatik aurreztutako dirua, gizarte zerbitzuetan inbertsioak handitzeko erabiliko zela. Aurreko guztia kontutan hartuta, EH Bildu udal taldeak ondoko proposamena aurkeztu du udalbatzarrean onartua izateko. Bata, biztanleriaren zartzeak eta egoera ekonomikoak sortutako premiak gero eta handiagoak izango direla jabetuta, gizarte zerbitzuetako pertsonala erreforzatzeko beharra baloratuko duen eztabaida mahai bat eratzea eskatzen dugu. Mahai hau, udaletxeko personal tekniko eta administratiboa, talde politikoak eta kanpoko adituez osatu egongo da. Bigarren eskaria, interbentzio sozioedukatiboko zerbitzuaren zabaltzea eta indartzea, babesgabeko arriskupeko adingabeak dituzten familien beharrei erantzun ahal izateko. Mila esker, Lizarraga jauna. Pasaríamos al debate. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Sorprende enormemente la moción que EH Bildu nos presenta y nos sorprende más todavía cuando quienes la hacen gestionaban hace 3 años los servicios sociales de este pueblo y conocen bien el servicio.
o parecía conocerlo. Voy a tratar de demostrar que el alarmismo que pretenden trasladar desde H. Bildu no solo no tiene nada que ver con la realidad, sino que más bien atiende a la necesidad de generar un clima de tensión favorable a un único interés electoral. Lo demuestran los números en su conjunto y lo demuestra la información que pasaré a darles. Información sacada del Departamento de Intervención y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lasarte Oria. En el 2014, el Departamento de Servicios Sociales gestionó 3.674.810 euros. En 2017 fueron 4.025.185 euros, un 9,5 más. Nos acusan de inacción al equipo de Gobierno que está llevando al Departamento al colapso en la atención a las personas usuarias, lo que es rotundamente falso. Lo es en cuanto al trabajo que deben realizar las trabajadoras sociales y administrativas, ya que el número de personas usuarias respecto a años anteriores es similar. No ha habido un incremento que justifique diferencias en tiempos de atención. Sobre la carga de trabajo, hemos de reseñar lo siguiente. Comenzaremos por un informe del 2012, en el que la jefa entonces del área hace especial hincapié en que el traspaso de la gestión de la RGI a Lanbide había descongestionado los servicios municipales, informe que supongo ustedes conocen bien porque fue bajo su gobierno y lo he recuperado de las actas. También hemos de señalar que al dejar de ser gestionada este año la residencia de Achobácar por parte del Ayuntamiento, ha disminuido la parte de la carga existente. Además, y durante 3 años, hemos contratado personal con tareas específicas para desarrollar la cartera de prestaciones en lo que es competencia de este ayuntamiento. Una trabajadora social, una auxiliar administrativa. Además, hemos firmado un convenio con Zubieta para contratar una persona que viene durante 11 meses al departamento. Y no nos hemos quedado ahí. Se sustituyen las vacaciones y las bajas, cosa que no hacían ustedes cuando gobernaban. En estos momentos tenemos en el departamento 10 personas trabajando, 10, y 2 personas que van a entrar en breve, que están los decretos en la mano del interventor. En su época eran 4 auxiliares, la administrativa, y no sustituían vacaciones. Pero es que además la actual jefe del área ha pasado a retirar parte de la carga que antes caía en el resto del personal, llevando personalmente trabajos como el programa de vacaciones en paz, la semana de homenaje a las personas mayores, la justificación del gasto de las AES al Gobierno vasco, decretos especiales de subvención y programas de seguimiento de las facturas, y para evitar tensión y sobrecarga se decidió que quien está haciendo atención personal no debiera coger el teléfono, siendo otras personas quienes lo hacen. Somos conscientes de las grandes necesidades que nuestras personas mayores tienen, especialmente cuando desde este equipo de Gobierno se apuesta por el mantenimiento de ellas en su entorno. Por ello, estamos incrementando los programas para ello, como es el SAF, RBC o el nuevo programa de Contentu que tenemos en el Hogar del Jubilado. Por ejemplo, el SAF se ha ampliado ofreciendo 4 horas semanales para realizar acompañamientos al médico u otras necesidades que la persona mayor pueda tener y que además el SAF ahora atiende 365 días al año y es posible solicitarlo en horario nocturno, habiéndolo abierto a menores, personas con discapacidad y personas en exclusión. Pero hay otro dato que corrobora esto. En el 2014 el coste del SAF fue de 309.995 euros. En el 2017 son 345.038 euros, es decir, un incremento del 11%. Y sigue creciendo. Y respecto a las viviendas comunitarias, les recuerdo que estaban a punto de ser cerradas, reduciendo costes. Cuando volvimos al Gobierno, hoy tienen 8 usuarios, tenemos que ampliar el doble de horas. De hecho, va a ir próximamente a una comisión. Y se han cubierto todas las plazas. Este año tenemos prevista su adecuación, ya que no se habían invertido mucho en ellas, no existían partidas para su mantenimiento, se habían suprimido, ya que su gestión las había condenado a una muerte segura. Otro ejemplo de esto es el programa apoyando iniciativas como la de Admiquide, de acompañamiento a personas mayores. Decir que no llegamos es mucho atrevimiento, cuando ahora desde el departamento se están haciendo intervenciones a domicilio de salud pública, por gente encamada, con menores a su cargo, cosa que antes no se hacía, ¿verdad? ¿Lo recuerda? No visitábamos los domicilios, no nos encontramos lo que nos encontramos hoy. Hablan ustedes de un caso concreto, de una persona mayor que sufrió un ictus. Bien,
Esta persona, si así lo hubiera solicitado, hubiera sido atendida urgentemente, ya que si bien es cierto que en estos momentos las trabajadoras sociales de este ayuntamiento atienden martes y jueves, no es menos cierto que disponen semanalmente de una reserva en la agenda para citas de urgencia, cuando es necesario. Citas que en ocasiones no son empleadas, porque hacemos un seguimiento, la directora y la jefa del departamento y el responsable político. Si este caso no llegó vía urgencia, es porque las trabajadoras sociales no consideraron que era así, porque además deberían ustedes de saber que para la gestión de la dependencia es necesaria una tramitación de 2 a 3 meses para ver si el paciente mejora y su situación es solo transitoria. Nunca se evalúan las personas según salen del hospital, para la información de todos. Así lo marca la Diputación. Hablan ustedes de las AES y otra vez yerran en sus vaticinios de desastre. Primero unos datos para situarnos el asunto. Año 2012, en plena crisis, concedido por el Gobierno vasco a este ayuntamiento 127.606 euros, gastados 60.000, devuelto cerca de 67.000 euros. Atendidas 82 familias. Año 2014, sigue la crisis. Concedido por el Gobierno vasco 148.681 euros, gastados 99.000, devueltos alrededor de 50.000 euros, atendidas 97 familias. Gobernaban ustedes y parece que quienes no llegaban eran ustedes, porque dudamos mucho de que no hubiera necesidades. Y eso lo deducimos porque entre el 2015 y 2016 se reduce mucho el dinero devuelto, 28.000 y 14.000 euros, llegando en el 2017, el año pasado, en el que el Gobierno vasco puso 155.380 euros, aportamos este ayuntamiento alrededor de 3.000 euros y siendo atendidas 126 familias. Y esto es gracias a la gestión y al esfuerzo de las trabajadoras del departamento. Dicen que no están resolviendo las ayudas este año, lo que es falso. Se han resuelto 57 casos con un importe de 106.914 euros, de 157.764 concedidos por el Gobierno vasco. Están ya otros casos para su cobro el día 20 y 5 casos que no se han resuelto porque los usuarios se les ha solicitado documentación y todavía no la han entregado al departamento. Y 2 casos nuevos. Por ello, podemos afirmar que en cuanto a estamos bastante al día y que este año también no se devolverá dinero, teniendo este ayuntamiento que de nuevo poner recursos. En su alarmismo dejan caer que en el enlazar teoría se está cortando a la gente la luz y el gas y otra vez caen en falsedades. No hay ningún caso que haya pasado por los servicios sociales del ayuntamiento al que se le haya cortado la luz o el gas, porque una de las primeras cosas en que se empeñó este equipo de gobierno fue atender a las personas en riesgo de la llamada pobreza energética. Y no dejamos hasta firmar y suscribir convenios con las suministradoras para evitarlo. Y trabajamos a su vez con Cruz Roja para gestionar mejor los casos atendidos con los presupuestos del Gobierno vasco. Hechos, señor Lizarraga, no palabras. Otro apartado que ustedes tocan en su moción es el de atención psicoeducativa. Y vuelven a errar. Este equipo de gobierno ha ampliado el programa de educadores en 15 horas semanales. Y no podemos ampliarlo más porque las limitaciones legales del contrato, hasta que se nos haga la nueva adjudicación. Si en el 2014 fue de 131.710 euros, en el 2017 son 149.710 euros. Un 14% más. Hemos subido. Y nuestro objetivo en este nuevo pliego es que los educadores pasen a ser 2 personas a jornada completa, con el apoyo de una psicóloga más. En este servicio siempre ha habido lista de espera. Se lo recuerdo los datos que facilitaba usted en servicios sociales. En este caso hay 11 casos más y derivamos casos a menores y a la Diputación. También en su etapa, señores de H. Bildu. Por eso nuestro compromiso de ampliarlo. Y así podría decir mucho más, como los repartos de alimentos que ustedes abandonaron, las campañas contra la violencia de género, la nevera solidaria, las campañas a favor de la diversidad sexual, Semana de las Familias y un largo etcétera. Sobre la situación del personal, no voy a negar que haya dificultades, lo trasladé en la comisión, por endosincrasia propia de las personas usuarias. El trabajo es complicado y en ocasiones muy estresante. Les aseguro que se atienden casos en los que a una no se le puede menos que caer el alma, especialmente cuando hay menores de por medio. Y eso ocasiona a veces bajas e incluso en alguna ocasión hasta abandonos del puesto de trabajo. No es fácil trabajar en los servicios sociales municipales cuando a una familia le tienes que decir que debe entregar sus hijos a los servicios de protección o que debe ingresar en un hospital psiquiátrico a un familiar. Es mucha carga la que se lleva encima, a nada
que una persona, obviamente, sea sensible. Por eso, hemos ofrecido equipos de apoyo, algo que veníamos haciendo desde hace más de 12 años, y supervisión al personal para hacerles más llevadero su trabajo, para aprender recursos y habilidades sociales, para manejar situaciones complejas. Pero qué curioso, en esta ocasión no lo han querido. Creo que es un error, pero respeto su decisión. Y dentro de estos conflictos ha habido un caso grave, el de una persona con un brote psicótico, que hubo que ingresar involuntariamente. Pero fíjense, es una ventaja que tanto la persona, que soy yo, que dirige la policía local y los servicios sociales, sea la misma concejal. Y les voy a decir por qué. Porque la policía local asiste a las trabajadoras sociales cuando deben hacer alguna visita de salubridad a hogares de personas usuarias, para la comprobación de padrones, visitas a los pabellones ocupados o personándose periódicamente en Villa Mirenchu para ofrecer algo de tranquilidad. Voy acabando. Hay unas líneas rojas que no vamos a cruzar. No vamos a jugar a ver quién lo hace mejor o peor, ni vamos a responder a intereses personales de trabajadoras municipales ni electorales de una formación. Los intereses que miramos y que seguiremos mirando son de las personas usuarias. No confundan la existencia de problemas personales con problemas de personal. Estamos siendo muy cuidadosas, tanto la directora como esta presidenta, y pacientes en este área. Pero para este equipo de gobierno, todas, repito, todas las trabajadoras fijas, funcionarias y eventuales tienen los mismos derechos. Es curioso que ustedes, que siempre nos acusaron a los socialistas en este pleno de sobredimensionar el personal y los ratios, vengan ahora hablando de problemas de personal. Si algo está caracterizando nuestra gestión es la transparencia y la información. Tienen acceso directo a la jefe del área. No se les niega ninguna información, a diferencia de cuando ustedes tenían la alcaldía. Este equipo tenía que presentar un escrito. Les pongo un ejemplo. El 17 de abril, por escrito, iba al secretario, un mes después nos mandaban un decreto. A fecha de hoy puedo dar fe en este pleno que están aquí, todos los escritos que presentó el equipo de gobierno, las autorizaciones del secretario del ayuntamiento, información al respecto, cero. Nosotros permitimos directamente que gestionen con el personal del ayuntamiento. ¿Se acuerdan o les falla la memoria? Recuerdan que nos exigían que toda la solicitud fuera por escrito y su autorización por decreto. Recuerdan que nunca nos llegaba esa información porque siempre había más trabajos prioritarios que este, con el que quisieron cargar a la secretaría de este ayuntamiento innecesaria para que no nos llegara a nosotros la información. Esta carpeta está llena de ejemplos de ello. Nosotros no escondemos nada en los cajones, como hacían ustedes, con algunos informes que no les gustaban. Y si ustedes conocen las cosas es porque somos nosotros quienes les hemos informado. Y si para hacer esta moción nos hubieran pedido datos para sustentar estas afirmaciones, se habrían dado cuenta que la realidad es muy tozuda y que las cosas no van por otros derroteros diferentes a los que ustedes han pintado aquí. Y no hace falta ninguna mesa para las cuestiones del departamento. Está la Comisión de Servicios Sociales y para las de personal, la de personal y el Comité de Empresa. Y no dirán que será por falta de información y extensión de las mismas. Y lo que no vamos es a constituir una mesa en la que las trabajadoras de servicios sociales pierdan un tiempo que es muy necesario para atender a estas personas usuarias que son y deben seguir siendo nuestra prioridad, los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Señor Lizarraga, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Mozioan atera ditugun gai batzuk erantzun ditu Acevedo Andreak, baina beste hainbat gai gehiegizko eman ditu. Ez da, mozioaren barruan ez ziren sartzen hainbeste eskaera, ez da gizarte zerbitzuak egiten dituen beste hainbat zerbitzu. Askoz oinarrizkoagoa da eskaera, eta eskaeraren oinarria da gizarte zerbitzuetan egiten den oinarrizko lan hori, ez? Dala, informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazio zerbitzuak. Momentu hontan, lan horretan, departamentuan daude 4 langile sozial eta 2 administrari. Ez dago beste inor lan hori egiten. Eta hori horrela izanik, jakin badakigu itxaron zerrenda gaur egun oso luzea dela. Eta ez duela, eta hori onartuko didazu behintzat, ez dela legeak dioen astebeteko itxaronaldia errespetatzen. Hori asmatuko nun gutxienez, ez? Astebete
esaten du gizarte zerbitzuen legeak itxaron egunak lehenengo atentzioa jasotzeko. Eta ez du betetzen ez orain eta ez lehen. Onartzen dugu, lehen ere, etzela betetzen oso zaila delako betetzea, baina badakigu zergatik den zaila betetzea astebeteko itxaron aldi hori. Langileak falta dialako. Eta gu ez dugu egin mozio bat esanez, beste 5 langile sartu behar dira, edo beste 3 langile sartu behar dira, edo beste administrari bat behar da, eta badaukagu gure eskari propioa, edo euki dezakegu gure eskari propioa, baina ez dugu zehaztu. Esan dugu, bueno, egin dezagun mai bat, esaten duzu lanez gainezka dagoela jendea, bertan, dudi gabe lanez gainezka daude, baina, bueno, badaude 3. sektore bat, espezializatua gizarte zerbitzutan, nun udalari, eta ja ez udalari bakarrik, gobernuari bakarrik, hartu dezakezu ezuek erabakia, errefortzatzearen erabakia. Mai honen intentzio litzateke errefortzu hori konsensuz izatea, eta alik eta konsensu handiena egotea, eta ez ibiltzea hemen mokoka, urtero, batzuk langile gehiago eskatuz, eta besteak gutxiago behar dela, eta besteak ondo erantzuten dela, eta ez dakit zer. Guazen profesional eta adituen eskarmentuari kaso egitea, mai bat osatzen dugu, eta bertan ateratzen diren ondorioetatik, behintzat badaukagu denok onartzeko oinarri bat, ez? Eta oinarri hortatik aurrera norbaitek alderdi batek gehiago eskatu nahi badu, eskatu dezala, baina behintzat oinarri amankomun badago. Eta onartuko didazu, gaur egun ez dugu legea betetzen. Ez dugu betetzen, eta ez orain eta ez lehen. Orduan, intentzioa, mozio honena, da hori errespetatzea. Eta botako dizut, eta ez dakit honaino iritsi behar den, baina legearen mapa de servicios, el mapa, legearen barruan dago, el mapa de servicios sociales, non zehazten den zerbitzu bakoitzaren, proposatzen dute zen atentzio minimo izan behar duen pertsonal aldetik. Eta gure udalerriaren biztanlea kontutan hartuta, iaz 18.000 biztanleko azala, jakinda, 65 urtetik gora, 4.300 biztanle ditugula, hau da, 124 komunitate autonomoka, baino altuagoa dela. Jakinda, langabeziak jotako zona espezial bezala onartua dela gure udalerria, eta hori guztia jakinda, mapa honek zehazten du gure udalerriak adibidez, izan beharko lituzkeela informazioa, valorazioa, diagnostikoa eta orientazio zerbitzuak aurrera eramateko, zerbitzu hori bakarrik, ez, zu aipatu dituzu beste guztiak, zerbitzu hori bakarrik aurrera eramateko 15 profesional. 15 profesional, eta hori ateratzen du, holako hiruko erregela batetik, 1.500 biztanleko profesional bat. Horren arabera, 12 profesional izango genituzke. 125ko igoera bat, profesional aldetik, zona espezial izateagatik. Gure udalerria zona espezialean dago. Edo, ni uste ala jarraitzen dula. Hori da, RGI aldetik, kasu gehiago daudelako, langabezia kasu altuago dagoelako. Orotara, 15 profesional. Gero esaten du, 15 profesional horietatik, erdia langile sozial izan behar du, eta beste erdi eta erdia, administraria eta ezitzaia. Beraz, plan horrek zehazten duenaren arabera, beharko lituzke udalerri honek informazioa, orientazioa, balorazioa eta diagnostiko zerbitzu emateko, 8 langile sozial, 4 administrari laguntzaile eta 3 ezitzaile. Momentu honetan horren erdian gabiltza. Horrek, eta guk ez dugu, eta mozioan ez dugu zehaztu nahi izan, hori izan behar dunik guk ere agian ez dugu hori defendatzen, baina guazen pausu utxoak ematera, ez? Edo abertze esaten diguten adituek inguruan, eta maila horretarako erabiltzeko izan beharko luke. Bestetik, interbentzio sozioedukatiboa, memoria, nik ez dut ezer asmatu. Azkenengo 2017ko memoria presentatu zigutenean, beteta dago. Beteta dago, eta bai, hori lizitaziora atera behar da, eta nahi bada atera behar da, zatik badago aukera propioki udala kontratatzeko. Edo beste kontratu txiki batzuk egiteko ere aukera badago, eta hori ez da kontutan hartu. Beste zerbitzu batzuk emateko egin daiteke.
Interbentzio sozioedukatibo eta psikosozialerako mapa de servizio sozialek zehazten du. 3.500 biztanleko profesional bat. Orotara 5 profesional beharko lituzke udalerri honek. Hemen ere, zona espezialean egotearetik, 125ko gehikuntza beharko luke. Orotara, beraz, 6 profesional beharko lituzke zerbitzu horrek. Momentu honetan, 3 profesional ditugu. Eta jakin badakigu, zerbitzua gainezka dagoela. Ez dago adingabeko bat, egoera horretan topatzen badu gizarte zerbitzuak, ez dago zerbitzu horretan sartzerik. Ez dago, eta zeiten dugu adingabeko familia horrekin. Ezin du erantzun, gizarte zerbitzuak dagokion bezala. Eta hori badakigu, gizarte zerbitzua ezinean dabil, momentu honetan. Eta gure aldetikan, proposatzen duguna da, mai hori martxan jartzea. Orotara beaz, legearen arabera eta mapa de servizio sozialesen arabera, 21 profesional beharko genituzke. Momentu honetan, plantillan, 10 eta jardun osoz, 10 langile leudeke, 2 zerbitzu hauetan. Esker Lizarraga jauna, Acevedo Andrea, zurea da hitza. Le he estado prestando atención y me sorprende una cosa, ¿no? El número de familias en 3 años no ha subido. Me pregunto, de verdad, ¿qué ha hecho usted durante 4 años? ¿Usted sabe que no hay en las listas de otros ayuntamientos personal? Este ayuntamiento ha hecho ofertas a Lanbide, incluso hemos contratado una trabajadora social que viene de Hendaya, con el perfil correspondiente, y otra de Bilbao. Me habla de 6 trabajadoras sociales, me deja perpleja, las que tenemos. Y es más, y encima de la mesa del interventor hay 2 nuevas contrataciones más. Me habla de personal administrativo, lo mismo. Pero claro, es verdad una cosa, y ahí sí, y usted no lo ha dicho, pero se lo voy a decir yo, están ocupados, hay mucha gente con puestos interinos. Interinos que hemos acordado con el comité de empresa, poquito a poco, ir sacándolos a concurso. Claro, y que se ocupen por titulares. Y lo que usted no dice que en el departamento parece que hay trabajadores de primera y de segunda, y me remito. Como decía en el anterior escrito que he leído, para mí son trabajadores todos los 12. Vengan de donde vengan. Es decir, no considero que un funcionario, por el hecho de ser funcionario, es más que un personal laboral que puede estar hasta 3 años. Y yo entiendo que a veces, pues bueno, pasan esas cosas. Pasan, insisto, y estoy siendo, y busco ser muy prudente, porque lejos de entrar como un elefante con su cacharrería, lo que estamos tratando es de gestionar con paciencia, con cintura y reconducir un poco las situaciones. Las situaciones de la gente que se ha marchado y de lo que han expresado. Dicho esto, usted habla de datos. Nunca el Departamento de Servicios Sociales tuvo 12 personas en la vida. No han subido los casos y se está atendiendo el mapa de cartera y se está haciendo absolutamente todo. Se va a ir una vivienda de exclusión, se aumentan las viviendas tuteladas, porque en su moción usted mezcla, dice que no atendemos a los 4.300, mire, fíjese si sé que hay 4.300 personas de 65 años, porque hace un mes junto con voluntarios de Andiquide hemos mandado una carta 1 a 1. Y ustedes saben el dato porque yo lo felicité en la comisión. Porque ustedes en 3 años es que no piden más datos. Bueno, sí, perdón, la Diputación. Les interesa si hay recortes, no hay recortes, porque ustedes lo que están preparando, y permítanme, están preparando, son como el terreno abonado para las elecciones. Lo que han hecho, no han hecho en estos 3 años, ahora en estos 9 meses necesitan datos a quién dar, y les da lo mismo unos u otros. Y ese es el tema. Y a mí eso es lo que realmente me molesta y me hiere. Que se utilicen los servicios sociales. Claro que comparto con ustedes. Mire, si usted durante 3 años, yo sentada ahí y usted aquí, me ha venido a decir que yo gastaba dinero, que dotaba de cantidad de personal, dimensionaba el personal y los ratios de personal. Usted me ha estado acusando de todo. Remítase a las actas. Fue lo que cambia el tiempo. No sé si es que nos hacemos mayores o de repente nos olvidamos de lo que hemos dicho. Hombre, de verdad. Estamos fortaleciendo el departamento. Es verdad, lo estamos haciendo con los recursos que tenemos, convenios con Zubieta, sacamos ofertas públicas en Lanbide porque no hay trabajadoras sociales en las bolsas. Usted nunca ha hecho eso, nunca. Sustituimos vacaciones con los informes de reparo correspondientes por parte del interventor. 12 personas. Pero insisto, las trabajadoras
tienen y deben trabajar en equipo. No hay personal de primera ni segunda en este ayuntamiento y no hay quien tiene más derechos y otros ninguno. Ya le he dicho, los problemas son más de personales que de personal. Por eso pido cintura. Nosotros tenemos que dar respuesta y la respuesta nos dan los datos. La respuesta nos dan los datos. Mire, yo no hablo por hablar. Están los datos, están intervención, trabajadora social. Ahí está, 12 personas. Y tiene el interventor en su mano. Y luego decir que las bajas son, es curioso, mire usted, hacemos escritos mencionando que no podemos más. Y luego pedimos horas extras cuando dices, hombre, si tan mal estás, lo normal es que contrate a otras personas y tú descanses. ¿No? Mire, de verdad, un poco de prudencia, un poco de prudencia. Y lo que tenemos que hacer, insisto, y lo digo en todas las comisiones, creo que ustedes ya me conocen porque soy repetitiva y ya sé que les aburro porque son muy extensas mis comisiones. No se debe utilizar ni el personal del ayuntamiento ni los servicios sociales. Utilizarlo, a mi juicio, es deleznable y máxime cuando se busca una rentabilidad política. Hace 3 años este departamento tenía 4 personas y las 2 auxiliares. Hoy van para 12. ¿Cuántas más quieren ustedes? Gracias. Muchas gracias, señor Acevedo. Señor Lizarraga, si quiere terminar. Bai, bueno, bere totun revolutun honen ostean, ez dezu gure eskariari erantzun, eta nik eskatuko nieke beste alderdiei, pentsatzea, eskatzen duguna ez dela zehaztea zen nolako gizarte zerbitzu izan behar duen. Eskatzen duguna da, mahai bat baloratzeko nun nolabait ere baloratuko den ea iristen ari garen gizarte zerbitzutako legeak eskatzen duenaren neurrira edo ez. Edo profesionalek nolabait ere esan diezagutela, horrela iritsi behar den, edo gehiegizkoa den, edo ez, edo hemendikan zenbat urtetara, edo plan estrategiko bat egin behar den, eta urteka egin behar den. Hori da eskatzen duguna, ez da langileen arteko dibisioak, eta nik ez dugu inungo lako konturik sartu. Eta besterik ez, mozioak hori eskatzen du, eta ez da erabilera politiko bat, ez dugu inungo erabilera politikorik egin, da eskaria da legeak dioenaren horretara, nora iritsire algaitezken alik eta lehenik, eta gainera jakinda, atxobakarreko pixu ekonomikoa, nolabait ere, pixu ekonomikoataz libratu garela, eta horrek nolabait ere adostasun politiko bat egon daitekela zuen aldetik, noiz esan dezuten behin baino gehiotan diru hori gizarte zerbitzuetan berrindartzeko erabiliko dezutela, eta horretan gure adostasun guztia izango dezutela. Orduan, goazen adostasun bateta iristeko oinarri batzuk jartzea, eta ez oinarri politiko batzuk, profesional batzuk, ez? Eta horretarako egin dezagun mahai bat. Besterik gabe, hori da mozioak eskatzen du. Mila esker, Lizarraga jauna. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 8 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención, queda aprobada dicha moción. Si no hay ninguna explicación de voto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Como usted, señor Ares, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Solo brevemente explicar que hemos apoyado la moción de H. Bildu porque efectivamente consideramos que hace falta un refuerzo de los servicios sociales y básicamente porque estamos de acuerdo con lo que se propone en los 2 puntos que aparecen al final. Entonces creemos que hace falta dar más medios al Departamento de Servicios Sociales, a todos los departamentos realmente, pero en el caso de Servicios Sociales, por el ámbito que tratan, quizá todavía es más urgente, con lo cual nos parece muy conveniente que se establezca una mesa de trabajo, de debate, para poder estudiar toda la cuestión. Muchas gracias, señor Ares. Como saben, a última hora se ha presentado una declaración institucional firmada por EH Bildu, Aldu Lasarte Oria Puede, EAJ-PNV,
Por lo tanto, tendremos que primero votar la urgencia para poderla incluir en el orden del día y en el caso de que sea aceptado, entonces pasaríamos a su lectura y a su debate. Votamos entonces votos a favor de la urgencia y de su inclusión en el punto en el orden del día. Aho batez onartzen da. Procedo a dar lectura de la declaración institucional presentada por EH Bildu, Aldo Lasarte Oriapuede y PNV en relación con la sentencia de detención de Alsasua. Con fecha 1 de julio del 2018, la sección primera de la Audiencia Nacional ha dictado la sentencia número 17/2018 en el proceso judicial en el que se han investigado y enjuiciado los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2016 en la localidad de Alsasua, dando lugar a la siguiente interposición de penas a las personas encauzadas en virtud de la calificación penal de los hechos que la razón judicial consideran probados. Ollán Arnaz e Iñaki Abad, 13 años de prisión. Jokin Unamuno, Goicoechea y Adur Ramírez de Alda, 12 años de prisión. Jonander Kof, Julen Goicoechea y Aratz Urrizola, 9 años de prisión. Ainara Urquijo, 2 años de prisión. De acuerdo a esto, lo anterior, los grupos municipales de EH Bildu, Aldo Lasarte Oriapuede y PNV proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Declaración institucional. 1. El Ayuntamiento de Lasarte Oria no comparte la sentencia de la sección primera de la Audiencia Nacional dictada en el marco del proceso judicial por que se han investigado y enjuiciado los tristes y lamentables hechos del 15 de octubre del 2016 en el municipio de Alsasua, hechos que nunca debieron ocurrir debido al carácter desproporcionado de las penas impuestas. Una desproporción que ha estado presente todo el proceso judicial tras la calificación de los hechos como delito terrorista y la investigación y enjuiciamiento por parte de la Audiencia Nacional, ante lo que este Ayuntamiento demostró su rechazo mediante acuerdo plenario del 11 de julio de 2017, un rechazo que también ha sido manifestado ante la aplicación de la prisión preventiva sobre las 3 personas encausadas por considerar que no se cumplen los motivos legales para ello. Así solicitamos el no ingreso en prisión de las personas condenadas hasta agotar las vías judiciales existentes. 2. El Ayuntamiento de Lasarte Oria se reafirma en la posición mantenida hasta este momento y que apunta que los hechos en cuestión debían haber sido investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados por parte de la Audiencia Provincial de Navarra y no por parte de la Audiencia Nacional, cuya competencia fue asumida por esta y afirmada por el Tribunal Supremo por la calificación de los hechos como presuntos delitos de naturaleza terrorista, calificación descartada finalmente por la sentencia que ahora nos ocupa. 3. El Ayuntamiento de Lasarte Oria considera que la presión política y mediática ha provocado unas penas totalmente desproporcionadas en relación a los hechos. Esta presión ha originado que estos hechos hayan sido calificados como presunto delito de naturaleza terrorista y llegar a una situación exagerada y fuera de rango, un rango de condena que normalmente no se aplica ante este tipo de situaciones similares en otros lugares del Estado. 4. El Ayuntamiento de Lasarte Oria manifiesta su firme disposición a trabajar en pro de la paz y la convivencia y animar a seguir trabajando en este camino al conjunto de vecinos y vecinas de Alsasua, a los y las que reconoce la actitud cívica que ante el tratamiento mediático del caso está manteniendo desde el mes de octubre del 2016 hasta ahora. Esta es la lectura de la declaración institucional. Tendrían la palabra los portavoces de EH Bildu, Aldo Lasarte Oriapuede eta JPNV, por si quieren intervenir e incluir algo más. Si no, entraríamos en el debate. Gure ustez testuak berak adierazten du adierazi behar duna, eta ez gara luzatuko. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por EH Bildu, Aldo Lasarte Oriapuede y AJPNV. 4 de Vilna. ¿Votos en contra? Otra vez. Ha habido un empate, 8 votos a favor y 8 votos en contra, por lo tanto hay que volver a proceder a realizar la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Pues con 8 votos a favor y 8 votos en contra, utilizando el voto de calidad, que es de negativo en este caso, decae la moción presentada, la declaración institucional de Aldo Lasarte Oriapuede, EH Bildu y EAJ-PNV. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto?
Señor portavoz del Partido Popular, señor Sáez, tiene la palabra. Sí. Yo voy a hacer la explicación de voto porque creo que fue el mes pasado algún pleno en el que se debatió sobre esta temática y no pude asistir, así que no pude dar mis motivos. Creo que todos ya conocemos las posturas y los argumentos de todos los partidos en cuanto a esta temática. Yo quería explicar por qué yo personalmente, como Alejandro Sáenz, voto en contra de esta moción. Y es que, como todos sabéis, mi abuelo fue guardia civil. Fue guardia civil durante muchos años y después trabajó de jefe de seguridad en la empresa Michelin y continuó con un contacto directo con el cuerpo, ¿no? Y yo me pregunto cuál sería mi postura o qué haría yo si uno de los guardias agredidos fuese mi abuelo. Y lo tengo muy claro. Entonces, por coherencia política, por moral, por justicia, pues tengo que votar en contra de la moción, aparte de los argumentos que ya mi partido y muchos más han dado en prensa. Además, yo he estado en el acuartelamiento de Alsasua, hablando con los guardias, con sus familiares. De hecho, ayer hablaba por teléfono con una persona de todo este tema que se ha montado y la moción esta, y yo quería aquí traer su postura. Me parecía de justicia. Y por mi compromiso con esta persona y por convicciones propias, además de todo lo que ya mi partido ha dicho en medios de comunicación, pues voto en contra. Muchas gracias, señor Sáez. Y por último, el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Hay que hacer explicación de voto también. A ver, nosotros a lo largo de esta legislatura siempre hemos acordado, independientemente de las opiniones que nos merezcan las resoluciones judiciales, en respetarlas, porque entendemos que no debemos entrar a enjuiciarlas, insisto, independientemente de que cada uno a nivel personal, incluso como grupo, podamos coincidir, estar o no estar de acuerdo. Entonces, en esta misma línea vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. A lo dicho, el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, galdera bat egingo dizut, baina galdera aurretikan pixkat esplikatu nahi nuke, udaleko batzarkideei eta herrira etorri dian jendeai. Nik atzo jaso nun dei bat, eta deitu nindun herritar batek, eta galdetu zian, ea jaso gendun alderdi politiko guztiei bidali zaien dokumentazio bat. Ostiralean erregistrotik sartu zen dokumentazio bat. Eta ez gendun jaso, atzo ez gendun jaso, orduan nik gaur idazkaritzara jo naiz. Eta idazkaritzan esan diate idazkari jaunaren mai gainean zegola. Eta, berak agindurik eman artean ez zela zabalduko. Orduan idazkari jaunarekin egondu naiz hitz egiten, pixka diskutitu deu, bertan esan dit idazkaria ez dela herritarren rekadista, ez dakit behar duen o ez duen behar, bestetan egin ohi den bezala, pentsatzen dut egin behartzela. Eta gero esan dit, haserrearen bukaeran, esan dit gaur atxaldean emango zuela dokumentazioa. Eta bai, etorri da, eta alderdi politiko guztiei eman digu dokumentazioa. Oso ondo. Hoi oso ondo. Baina duda handia ematen dit, gaur goizean idazkariarekin afera hau izan ez banu, ez dakit dokumentazio emango zigun edo ez. Eta bildurra ematen dit, 30 urte hauetan, horrelako gauzak gertatuko zialako. Eta buelta asko eman dizkiot goiz guztian. Eta ez dakitena da, alkatetzaren agindu baden, edo den otxura bat. Eta ez dakit pentsatzen dut, alkatetzaren agindurik ez dela izango. Orduan, otxura baldin bada, zuzendu berreko otxura bat iruditzen zait. Zetaz, dokumentazio bat alderdi politiko guztiei emateko baldin bada, garrantziren bat duelako izango da, noski. Nik horrela uste dut. Eta, gai hau da, dana urbanismoko kontu bat da, baina udaletxean
gai askoz ez pixuzkoagoak sartzen dira, eta 30 urtean pixuzko gai asko sartuko zian. Ez otezan bat baino gehiago angeatuko, nahi bildur hori eman dit. Orduan, hoxe, jakinen nuke zure agindu ote dan edo otxura klasiko bat ote dan. Mi esker Antxordokiena, Barrio jauna, zurea da hitza. Bai, gure galdera beste bide batetik doa. Galdetzea litzateke, ea udal gobernuak zer irizpidea duen herrian edo herriko eragile batzuk. Bai, galdera da, ea udal gobernuak zer irizpidea duen herritarrek antolatzen dituzten elkarreratzetan edo konbokatorietan parte hartzeko edo ez. Azkenengo adibidea hor daukagu, ez? Asteburu honetan, eraso matxistak gertatu dira hemen herrian, eta hori salatzeko, mugimendu feministatik, hori konbokatoria bat, konzentrazio bat deitu zen, eta, herritar pila egon ginen, egia esateko, eta, baina, ez genuen ikusi, agian, egon zineten, baina alkatetzatik eta berdintasun saileko arduradun politikoa ez genuen ikusi. Orduan, galdera hori da, zer irizpideak dauden halako konzentrazioetan egoteko edo ez egoteko, edo irizpiderik ez dago eta... Muchas gracias, señor Barrio. La pregunta que me hace el señor Antxordoki, no hay ninguna directriz marcada por parte de la alcaldía ni del gobierno municipal. No puedo entrar no estaba en el momento de la discusión que usted habla, que mantuvo con el secretario. Si fue eso lo que le dijo, mal hecho está. Esa contestación no es correcta. Pero también decirle que en esta casa nos conocemos, y a usted también, usted y yo ya nos conocemos, su inquietud y su impaciencia por los temas. Creo que cualquier convocatoria que les ha llegado a ustedes de semblante andaluz de una invitación, de la extremeña de una cena, cuando llegan a este ayuntamiento se os reparte y no podréis tener ninguna queja de que os hemos ocultado por parte del Gobierno ni por parte de los funcionarios de este ayuntamiento ninguna invitación ni ninguna información que los ciudadanos piden que os hagan llegar. Por lo tanto, si esta documentación entró el viernes, el registro viene y se reparte, llega a Secretaría el lunes. Creo que se lo den el martes, tampoco creo que es una falta de rapidez en transmitirle a usted la información, creo yo. Dentro de un plazo, si me hubiera dicho que es que esta documentación lleva 2 meses en la mesa del secretario del ayuntamiento y no se lo haya hecho llegar, entonces sí que me preocuparía y tendríamos que llamarle la atención al secretario por no haber hecho llegar a los departamentos. Pero vuelvo a decir, esta documentación entró por el registro el viernes y se ha entregado hoy martes a ustedes. Aquí hay nóminas que el administrativo del departamento de Secretaría se las entregan a ustedes aquí en el Pleno. Se aprovecha momentos de que están ustedes todos para poderles dar documentación y darles también, no solo las nóminas, informaciones también. Por lo tanto, creo que desde que entró la documentación el viernes y se ha entregado hoy martes, no creo que sea una falta de mala gestión a la hora de entregar la documentación. Creo que está en un periodo razonable de entrega. Otra cosa es las conversaciones que ustedes dos hayan tenido, si es correcta o no es correcta. Le voy a decir, yo no estaba en ese momento, no le puedo dar ni la razón a usted ni dársela al secretario, porque no estaba en ese momento. Si lo que se dijo es que no es recadista de nadie, eso es una mala contestación y creo que no es correcta. Y en Bildu, en relación a la participación en convocatorias o concentraciones, hombre, depende de, primero, la voluntad, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el posicionamiento de la convocatoria a la que lleva. Yo, si hay una manifestación en este pueblo taurina, pues no iré, porque no lo comparto. Eso por un lado. Mi falta de asistencia a la concentración de ayer es porque yo no estaba de salud bien y, por lo tanto, no pude asistir. Vuelvo a decir, tampoco vine por la mañana al ayuntamiento porque me encontraba mal todo el día y estuve en cama.
Por lo tanto, si no pude venir a la mañana al ayuntamiento, tampoco puedo venir por la tarde a la concentración. Pero no dude que hemos hablado con la Policía Municipal para ponernos en conocimiento de lo que ha sucedido. Esta mañana, cuando he venido, he tenido los partes no solo de la Policía Municipal, porque ha habido 2 incidentes, no solo uno. Un parte de la Ertzaina con fotografías y de quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas, y otra parte de la Policía Municipal de una expareja de Orio, que no eran empadronados en la Sarte Oria, sino que eran del municipio de Orio, que actuó la propia Policía Municipal. En uno actuó la Ertzaina y en otro actuó la Policía Municipal. Pero no dude que ha habido conexión entre la Ertzaina y la Policía Municipal para que las víctimas hayan sido atendidas. Se les ha informado de todos los derechos que les asistían para interponer las demandas y las denuncias correspondientes. Pero es verdad que ambas dos renunciaron a interponer la denuncia correspondiente, pero a pesar de eso, de oficio, tanto la Ertzaina como la Policía Municipal ha abierto el expediente correspondiente. Vale, y si no hay ninguna pregunta más, ahora sí damos por finalizado el pleno, y si hay una persona en el público que quiere intervenir, pues ya está. Yo me refería